El origen del Día de Muertos. La celebración de los fieles difuntos en México tiene su origen en la época prehispánica. De acuerdo con los historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Lo más importante se realizaban al terminar las cosechas, entre los meses de septiembre y noviembre. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún en el más allá, por eso consideraba la existencia de 4 destinos para las personas, según la forma de morir. El arqueólogo Eduardo López Moctezuma los detalla de la siguiente manera. El Tonatiuhicán, o Casa del Sol, era el sitio en el que iban los guerreros muertos en batalla, los capturados para el sacrificio y las mujeres embarazadas. El Tlalocán, un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían por el agua. El Chichihualcoaco, un espacio destinado para los bebés muertos. Ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvieran a nacer. Y por último el Mictlán, el reino de los muertos y destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua, la tierra o el parto. Se pensaba que, para llegar a este último sitio, los muertos debían de realizar un largo proceso en el que eran ayudados por un perro. ¿Y cómo ha ido cambiando la celebración del Día de Muertos con lo que ha pasado el tiempo? Bueno, pues la historiadora Noemi Cruz Cortés señala que el Día de Muertos en sí llega a México en el siglo XVI con los conquistadores españoles, quienes practicaban un ritual de la Europa cristiana medieval, que consistía en poner alimentos en una mesa para alimentar a los que ya se habían ido. Los españoles la traen a Nueva España y lo empiezan a introducir como un culto a los pueblos prehispánicos, un culto que ya era previamente sincrético. Cuando estos llegaron, los pueblos náhuatl, entre los que se contaban los aztecas o mexicas, celebraban las festividades y rituales de las cosechas, los cuales ya coincidían con las festividades españolas. De esta forma, los españoles fueron introduciendo el altar que ellos ponían en sus difuntos para sustituir las fiestas de las cosechas, y con lo que el paso del tiempo se les fueron agregando elementos propios de la región. Después se tomaba un poco de las tradiciones de los pueblos originarios. Todo fue sucediendo paulativamente a lo largo de toda la colonia. En esos 3 siglos, los altares y las ofrendas fueron cambiando, enriqueciéndose y adaptándose a las culturas de los distintos pueblos indígenas que existían en México. Se señala que estos, no obstante, la libertad tomó un siglo para que la celebración se tomara en cuenta como un signo popular. Esto se debía a que después de la Revolución Mexicana de 1910 surgió un nacionalismo muy claro. Se empieza a retomar las costumbres indígenas y empiezan a surgir elementos nacionales. El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Las personas tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día y así consolarlos y confortarlos por la pérdida. El altar se conforma de la siguiente manera. Se coloca en una habitación sobre una mesa o repisa, cuyos niveles representan los estratos de la existencia. Los más comunes son los altares de 2 niveles, que representan el cielo y la tierra. En cambio, los altares de 3 niveles añaden a esta visión el concepto del purgatorio. A su vez, en un altar de 7 niveles se simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. Este es considerado como el altar tradicional por excelencia. En su elaboración se deben considerar ciertos elementos básicos. Cada uno de los escalones se forra en tela negra y blanca y tiene un significado distinto. En el primer escalón va colocada la imagen de un santo. En el segundo se le destina para las ánimas del purgatorio. En el tercero se coloca la sal, que simboliza la purificación del espíritu para los niños del purgatorio. En el cuarto se coloca el pan,
que se ofrece como alimento a las ánimas que por ahí transitan. El quinto, se coloca el alimento y las frutas preferidas del difunto. El sexto escalón, se ponen las fotografías de las personas ya fallecidas y a las cuales se recuerda por medio del altar. Por último, en el escalón número 7 se coloca una cruz formada por semillas o frutas, como el tejocote y la lima.